son 5 para las 10 y como nuestras sesiones empiezan a las 10, voy a hacer ya la introducción, ¿sí? Porque pues, va a ser muy nutrida y muy enriquecedora las pláticas y me gustaría comentarles que vamos a intentar cada 2 o 3 ponencias hacer una mesa de discusión para que ustedes puedan preguntar y podamos avanzar. Si están de acuerdo, creo que sería lo más práctico. ¿De acuerdo? Por otra parte, soy la doctora Laura Escobar, del Departamento de Fisiología de esta facultad, y soy socia fundadora de una fundación que tiene un nombre muy largo y sobre todo muy raro. Seguramente muchos de ustedes no han escuchado de la enfermedad renal que se llama acidosis tubular renal, ¿sí? Somos una fundación cuyo objetivo es estudiar enfermedades renales de la infancia y podría decir que hereditarias, pero parece que nos estamos empezando a… No, sí, todavía son hereditarias, ¿sí? Este reto empezó hace 6 años, entonces pues había muchas familias con niños diagnosticados con este síndrome renal, principalmente niños que tienen fallo de Medro, ¿sí? Entonces, junto con una comunidad pediátrica, en particular la nefropediatría, me acerqué para hacer una fundación y poder así pues, obtener muestras que nos permitieran hacer un estudio genético de esta enfermedad, o que se llama tubulopatía en realidad. Es una larga historia, no la voy a platicar aquí, sin embargo, nos encontramos con que no era acidosis tubular renal lo que se había diagnosticado en esos niños con problemas de crecimiento o ganancia de peso. Y eso me llevó entonces a interesarme en problemas de nutrición infantil, porque me sorprendió que la mayoría de ellos, incluso no dependía del estrato socioeconómico, las madres no sabían realmente cómo alimentar a esos niños y había mucha ansiedad porque dejaban de crecer. Y bueno, así fue que empezamos a hacer cursos anuales de nutrición infantil. Entonces, para mí es pues esta es la primera ocasión que colaboro con la Asociación Mexicana de Diabetes y creo que va a ser una experiencia muy pues alentadora porque hasta ahorita pues, estamos muy emocionados con los temas que vamos a tratar. Voy a hacer un breve resumen de lo que me parece el estado actual de la epidemia de la obesidad y por qué estos cursos son realmente importantes. Bueno, nuestro curso se llama Cambios en el estilo de vida para evitar sobrepeso y obesidad. El origen de la obesidad es multifactorial y los factores genéticos, metabólicos y conductuales son los más determinantes. También contribuyen factores psicológicos como la ansiedad, la depresión, el consumo de alcohol y los trastornos de la alimentación. La oferta excesiva y creciente de alimentos de alto contenido calórico, el aumento de grasas y de azúcares refinados en la dieta y la disminución de la actividad física han contribuido al aumento vertiginoso de este problema. Los esfuerzos por comprender el desarrollo de la obesidad desde la ciencia, así como el cambio de políticas públicas, puede ser infructuoso si no existen políticas de salud enfocadas al consumo de comida baja en calorías y al aumento de la actividad física. En consecuencia, la estrategia debe ser integral y comprende prevención, tratamiento y seguimiento a largo plazo. Las políticas de prohibición e impuestos han sido hasta ahora las estrategias más comunes de algunos gobiernos, pero no estamos seguros de que estas acciones sean suficientes para combatir la obesidad. No es suficiente exigirle a la industria de alimentos disminuir el aporte calórico. Los gobiernos deben dar soluciones ambientales que promuevan la actividad física, uno de los factores más importantes en la prevención de la obesidad. También se necesitan profesionales de la salud que orienten a las familias. Los países desarrollados y en desarrollo comparten la misma urgencia de encontrar y mejorar programas que limiten y reviertan la situación actual. Sin embargo, sus condiciones ambientales y sociales son muy distintas.
Hace falta acceso a comida de calidad y el conocimiento nutricional en países donde la desnutrición y el sobrepeso coexisten. En contraste, los países desarrollados parecen enfrentarse a una nueva dimensión del sedentarismo, en la que los niños sustituyen los lugares de juego y esparcimiento por los juegos electrónicos. ¿A quién o a qué culpar? Eventualmente esta pregunta, que se ha contestado una y otra vez o se ha ignorado, tiene que replantearse. La obesidad infantil es un problema grave y está creciendo en todo el mundo. Los niños obesos están destinados a ser una carga para los sistemas de salud en su edad adulta, debido al amplio espectro de las enfermedades crónicas como son la diabetes y la obesidad. La percepción errónea de los padres del estado nutricional de sus hijos es el obstáculo más común, por lo que necesita analizarse si se desea resolver este problema. La intervención en los estilos de vida de una familia junto con un programa de conducta han demostrado su eficacia en el control del sobrepeso de los niños. Desde esta perspectiva, el papel de los pediatras y los profesionales de la salud es crucial, porque son el enlace directo entre la comunidad y los niños, y porque tienen la posibilidad de actuar en las primeras fases del desarrollo de la obesidad. Los pronósticos afirman que para el 2030, las enfermedades no transmisibles serán las causas más frecuentes de muerte. Las enfermedades no transmisibles son aquellas enfermedades crónicas que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y evolucionan lentamente. Las 4 principales son las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Es nuestra responsabilidad como científicos, educadores y ciudadanos intentar revertir esta tendencia fatalista. Si la solución fuera tan simple como come menos y haz más ejercicio, ¿por qué el 90% de los niños enfrentan un futuro obeso? Esperamos que este curso nos ayude a evaluar nuestro estilo de vida y nos oriente a mejorar la calidad de vida personal y de nuestras familias, porque en ese sentido la educación es una herramienta fundamental para que los niños y sus familias cuenten con los elementos necesarios para realizar cambios que beneficien su salud y, por lo tanto, esto se traduzca en un estilo de vida más saludable. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar, quiero agradecer al director de la facultad y a todas las autoridades que hacen posible este evento en la facultad. Vamos a presentar entonces a nuestra primera charla, que es No dejes de comer, aprende qué, cuándo y cuánto. La imparte la licenciada en nutrición Beatriz Ríos Gómez, es educadora en diabetes certificada. Participa en la subdirección de proyectos especiales de la Asociación Mexicana de Diabetes, también está en la coordinación de productos avalados, en la coordinación del programa educativo de alumnos del diploma presencial y en la dirección del campamento tonal y coordinación de las nutriólogas del campamento tonal. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Creo que a nombre de la asociación le regreso a Laura el comentario de que también estamos muy emocionados de estar este día con ustedes y hablando de temas tan importantes como los que vamos a abordar. Seguramente por el título de esta ponencia podrán darse cuenta que esta expresión de no dejes de comer va ligada a los planes de una persona cuando piensa perder peso, cuando piensa modificar sus hábitos alimenticios. Normalmente lo que primero hacemos es la supresión de algún tiempo de comida porque creemos y en nuestro razonamiento está, pues si el problema es comer, pues vamos a dejar de comer o al menos vamos a intentarlo. Pero a lo largo de esta plática nos vamos a ir dando cuenta que adoptar una alimentación saludable no es tan sencillo y no se soluciona con esa frasecita, sino que tiene que ver con un montón de factores que hoy los vamos a mencionar y espero que sean también la punta de entrada para que ustedes tengan más curiosidad para seguirse entrando en estos temas. Porque uno diría, y a mí
¿por qué tengo que aprender de nutrición? Bueno, todos deberíamos aprender de nutrición y yo soy de la idea que desde pequeñitos, desde que somos niños, deberíamos estar recibiendo educación en cómo saber alimentarnos. Si todos nosotros supiéramos cómo alimentarnos saludablemente, seguramente no tendríamos esas cifras tan alarmantes que tenemos actualmente, donde somos el primer lugar en obesidad infantil y ya también en adultos. Ahora, para dar respuesta a cómo es una alimentación saludable, siempre surgen estas 3 preguntas, que créanme, no son nada fáciles de responder y hablando en mi caso personal, que soy nutrióloga, las escucho a todas las reuniones familiares a las que voy. Oye, ¿y qué tengo que comer para? ¿Y qué tengo que comer para quitarme la lonjita de acá? ¿Y cómo la de acá? ¿Y cómo me desintoxico? Las escucho todo el tiempo. Básicamente son 3. ¿Qué comer? Que se refiere a ¿qué elijo? De todos los alimentos, de toda la oferta que tengo actualmente, ¿cuál sería la mejor elección? También viene la pregunta de, una vez que ya elegí qué voy a comer, de eso que elegí, ¿cuánto debo comer? ¿Cuánto sería lo adecuado? Y una vez que ya elegí qué y ya elegí cuánto, viene la pregunta de, ¿en qué momento del día sería lo más recomendable comerlo? Actualmente, los patrones alimentarios han cambiado muchísimo. Se sabe que en la actualidad comemos muchísimo más de lo que solíamos hacer. Incluso hace algún tiempo hubo como un estudio que comparaba todos los platos de restaurantes y lo que se observó es que el tamaño normalmente siempre ha ido a la alza, a hacer el plato más grande y más grande y más grande, y no solo el plato, sino todo lo contenido en él, que son todas las porciones. Y si nos damos cuenta, a nosotros nos parece muy atractivo asistir a un lugar que nos ofrezca el mayor tamaño posible de alimento. También algo que ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia y hasta hace no muchos años son los horarios de comida. Hoy sabemos que la dinámica familiar se ha ido modificando. Normalmente, antes el hombre era quien tenía que salir a trabajar y la mujer generalmente se quedaba en casa con todas esas implicaciones. Y parte de esas implicaciones era hacerse cargo de la nutrición y alimentación de todos los miembros de la familia. Y a veces se contaba con mayor tiempo para hacer la preparación de alimentos. Hoy sabemos que es una tendencia mundial que la economía no alcanza si solamente el papá se sale a trabajar, sino que ya también la mujer se ha visto forzada a entrar al ámbito laboral y también por, digamos, cuestiones personales ha podido ingresar al mundo laboral. Pero desafortunadamente no se nos ha quitado, pues también soy mujer, el peso de seguir llevando con la carga de la nutrición de la familia. La mujer, aunque esté ya en el ámbito laboral, sigue siendo como la responsable de esta nutrición. Pero pensemos cómo hace ella para tener a lo mejor los 3 o 4 o 5 tiempos de comida perfectamente listos para cada miembro de la familia. A veces los padres ya no comen en casa, a veces los hijos tampoco comen en casa, entonces todos los horarios se han ido modificando. Y no solo eso, ya lo mencionaba Laura en la introducción, la demanda de alimentos que existe hoy en día es muy distinta a la que existía hace algunos años. Hoy la cantidad de alimentos empaquetados que podemos encontrar en el mercado es muy amplia y desafortunadamente viene sin la educación previa. Entonces nos bombardean con productos, nos prometen las mejores cualidades, pero nosotros, ¿cómo sabemos cómo elegir? Y bien, antes de comenzar de lleno a lo que nos atañe el tema del día de hoy, yo quisiera que a lo largo de toda esta presentación ustedes se hicieran las siguientes preguntas y las reflexionaran un poco. ¿En base a qué hago las elecciones de los alimentos que consumo? ¿Cuál es el principal determinante que a ustedes los orilla a elegir determinado alimento? ¿Por qué estoy eligiendo esto en lugar del otro? También quisiera que se preguntaran si a lo largo de su vida ustedes han estado o actualmente están conformes con su peso o talla. Y también que se pregunten, ¿cuántas comidas realizo al día? ¿Y en base a qué se hizo esa elección? O más bien fue al revés y las circunstancias me orillaron a que esos tiempos de comida que actualmente tengo establecidos sean los que voy a hacer y nunca tuve yo la posibilidad de estructurarlos. Quisiera yo que se preguntaran eso y los vamos a ir un poco respondiendo. Y ahora sí, empezando con la primera pregunta, y para mi gusto la más difícil de responder es ¿qué comer? ¿Qué escojo? De toda la oferta que tengo actualmente, ¿qué sería lo mejor elegir? No sé si aquí alguien de los presentes quisiera
compartirme en base a que cuando van al súper eligen sus alimentos. ¿Alguien? ¿Por el sabor? Por el sabor y por la rapidez de preparación. Perfecto. O sea, tiene mucho que ver el tiempo que vayas a tardar. ¿Alguien más? El gusto de la familia, lo que le gusta a cada quien. Gustos familiares, otra vez. Por antojo. Por el contenido nutricional, ¿ok? ¿Alguien más? Si se dan cuenta, responder a esta pregunta va a depender de un montón de factores y muchos tienen que ver con gustos personales. Pero en términos generales, si le preguntáramos a un especialista en nutrición, ¿qué comer? Pues la respuesta es muy simple, pero complicada a la vez. ¿Qué comer? Normalmente es come de todos los grupos de alimentos y come lo más natural posible. Pero si yo soy una persona que no tengo tiempo de cocinar y me estás pidiendo que a lo mejor todas las verduras sean frescas, que todos los cortes de carne sean frescos, se empieza a complicar. Y además, si me pides que los 3 tiempos de comida principales sean de esa manera, se vuelve bastante titánica la tarea de hacerlo. Ahora bien, cuando hablamos de grupos de alimentos, ustedes van a encontrar que existen en la actualidad un montón de clasificaciones, unas más sencillas que otras. Por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero está una que se llama el plato del bien comer, que seguramente la conocen porque la Secretaría de Salud hace un par de años se encargó de difundirlo, donde presentaban un plato, ahorita lo van a ver, que contenía 3 grupos de alimentos muy sencillitos. Entonces, dividían a los alimentos en verduras y frutas, otro grupo era los alimentos de origen animal y las leguminosas, y otro grupo eran los cereales y tubérculos. Y le decían a la población como un poquito de, estos son los 3 grupos de alimentos y tienes que elegir de ahí de los que existen. Hay otras más sofisticadas como las que yo le estoy presentando en esta diapositiva, que es, digamos, más sofisticadas en el sentido de que contiene más grupos y que de un momento se podría parecer que tengo que aprender demasiado y decir cómo de todos los grupos, pero es muy sencillo. Verduras y frutas son 2 grupos diferentes y se clasifican así porque nutricionalmente hablando, las frutas contienen azúcares que las verduras no. Ambas son gran fuente de vitaminas y minerales, razón por la cual no podemos suprimirlas, ninguna de las 2 de la alimentación. O sea, una alimentación saludable no puede ser saludable si no las contiene todos los días. El siguiente grupo, que es de los cereales, no quiero que piensen en el cereal del gallito, no es el único cereal que existe ni en el de caja. Cuando hablamos de cereales, nos estamos refiriendo normalmente a todos los derivados del maíz, como es la tortilla, los granitos del pozole que utilizamos, el elote, que es como otra variedad. También nos estamos refiriendo a todos los derivados del trigo, y sabemos que la harina blanca viene de trigo. Entonces, ahí entran todos los panes, entran también todas las pastas, entran también las palomitas de maíz, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con avena, arroz, cebada, va a entrar dentro del grupo de los cereales. Y ese grupo básicamente junto con el de leguminosas, que es frijoles, lentejas, garbanzos, habas, ambos grupos son como los principales responsables de proveer la energía que necesitamos a lo largo del día. Entonces, si nos damos cuenta, son 2 grupos nuevamente que tampoco podemos suprimir. Y luego vienen los alimentos de origen animal, que también está muy facilito. Todo lo que provenga de un animal, exceptuando la leche y el yogurt, se encuentran en ese grupo. Origen animal y sus derivados, como el huevo, como el queso, cualquier corte de carne, cualquier corte de cerdo, porque de ahí vamos a sacar básicamente nuestro aporte de proteínas del día. Posteriormente hay un grupo que se denomina lácteos, donde está la leche y el yogur, y uno diría, pues si también viene un animal, ¿por qué me lo está separando? Se hizo esta separación porque, nuevamente, los lácteos aportan un tipo de azúcar que los alimentos de origen animal no nos aportan. Y esto se vuelve de especial importancia cuando se tienen padecimientos como diabetes, donde lo que nos importa es empezar a regular los niveles de glucosa en la sangre que están influidos por los azúcares contenidos en los alimentos. Y posteriormente viene el grupo de aceites y grasas, que también está muy sencillito, entran todos los aceites de cocina, las mantecas, mantequillas, margarinas, también entran todas estas semillitas que sabemos que tienen grasas saludables como las nueces, los cacahuates. Es un grupo que nos va, además de aportarnos también esta energía de almacén, nos va a llenar también de un montón de, sobre todo de minerales.
Nuevamente es un grupo que no podemos suprimir. Y finalmente, y se los puse a propósito en rojo, está el grupo de los azúcares, donde ahí se engloba todo lo que tenga que ver con el azúcar de mesa que conocemos y sus derivados como son la mermelada, la cajeta, los dulces, y se los pongo en rojo porque es el único grupo del que sí podemos prescindir para tener una alimentación saludable. Pero no lo quise quitar a propósito porque aún teniendo una alimentación saludable, ese grupo se puede incluir siempre y cuando se haga de manera responsable. Pasa que actualmente las tendencias están al revés, ese grupo que está en rojito es el grupo que más consumimos y entonces pues hay veces, y ustedes van a encontrar, si revisan después literatura, que a veces default se los quitan de la alimentación saludable, es como para que no caigan en la tentación. Y ya que vimos que, y uno diría, ay bueno, pues si yo como de todos los grupos, entonces ya la hice, mi alimentación es saludable y ya supe elegir. Aquí es donde se vuelve a complicar el asunto, porque no solo basta que mi alimentación los contenga a todos, sino que también dentro de los grupos hay calidades de alimentos. Aquí, por ejemplo, yo les puse una rebanadita de pan, porque es un ejemplo que nos puede clarificar esto de la calidad. Calóricamente hablando, es decir, las calorías que me va a aportar cada uno, una rebanada de pan integral o una rebanada de pan blanco, son las mismas. O sea que si yo estoy intentando perder peso por ahí de las calorías, pues yo digo, ¿qué más da si es integral o si es blanco? Pero si nosotros queremos ir más allá y profundizar, nos vamos a dar cuenta que el pan integral contiene algo fundamental que el pan blanco no, que es la fibra, que es un tipo de nutriente que a pesar de que el cuerpo no absorbe, se requiere para hacer un montón de funciones y para tenernos saludables. Entonces ahí ganó el pan integral. Y así nos podemos ir con cada grupo. Ejemplo, frutas. Ahí muchas veces se incluyen también las frutas que ya están en un proceso de conserva. Y uno diría, entonces, ¿qué más da si me la como mermelada a que si me la como fresca? Bueno, desafortunadamente, las frutas y verduras tienen vitaminas y minerales. Y hay muchas de esas vitaminas que cuando pasan por ese proceso se pierde. Entonces, nuevamente me estoy perdiendo otra vez de todos los beneficios que me podría dar el alimento en su forma más natural. Ya nada más para cerrar esto de qué comer. Pues la respuesta es sencilla, de todos los grupos, eligiendo los de mejor calidad dentro del grupo y tratando que sea lo más natural posible. Ahora, la siguiente pregunta, que es ¿cuánto comer?, está muy relacionada con la cantidad. Y cuando hablamos de cantidad, seguramente todos ustedes van a imaginar y pensar las famosísimas calorías. Por favor, yo quiero que vean la siguiente imagen y ustedes me digan si un adulto mayor, un señor que a lo mejor es un ingeniero, se dedica a la construcción, a lo mejor una maestra de kinder, a lo mejor un adolescente que hace algún tipo de actividad, alce la mano quien crea que todos ellos requieren las mismas calorías. Muy bien, efectivamente, nadie está perdido. Sabemos y tenemos noción que las calorías dependen nuevamente de un montón de factores. Por eso, otra vez, y yo les vuelvo a compartir mi frustración de cuando estoy en mis reuniones familiares que me dicen, ¿y cuánto tengo que comer? ¿Y qué se debe cenar? ¿Pero cuánto es la cantidad correcta? A mí se me complica muchísimo responderla, porque el cuánto debemos comer tiene que ver con, primero que nada, con la edad. No es lo mismo que yo sea un niño, a que sea un adulto, a que a lo mejor sea un adulto mayor. Las cantidades que yo voy a requerir van a ir variando a lo largo de mi vida. Tampoco puede ser tan sencillo responderla porque también influye el sexo. Nos guste o no, las mujeres, si comparamos a una mujer de la misma edad con un hombre de la misma edad, normalmente, si están, vamos a suponer, en las mismas condiciones fisiológicas, el hombre va a requerir un poquito de más calorías. Aunque, chicas, no dejen que las cuenten, no es tanto, no es un plato extra, es una cantidad pequeña, pero invariablemente requieren un poquito más. El estado fisiológico se refiere a en qué etapa o proceso de la vida me encuentro. Si soy un niño recién nacido, pues evidentemente mis necesidades de calorías van a ser pequeñitas. Si soy un niño que está en crecimiento, esas necesidades van a aumentar sustancialmente. Si estoy en la adolescencia, esas necesidades aumentan dramáticamente. Alce la mano aquí quien tiene hijos adolescentes. ¿Han visto cómo comen? Se quieren comer todo. Es precisamente porque están en un periodo donde van a dar el último crecimiento.
También cuando una mujer está embarazada, los requerimientos nutricionales cambian. Y algo que es muy, muy especial y variable en cada persona es el nivel de actividad física. No va a ser lo mismo, a lo mejor si juntamos a 2 hombres o a 2 mujeres, que estén en la misma edad, en el mismo estado fisiológico, pero que uno esté todo el día en la oficina y que el otro de perdida haga 1 hora de ejercicio al día. Ahí las necesidades calóricas vuelven a cambiar. Pero yo no diría, y entonces dime cuánto debo comer. Para que ustedes se den cuenta que están en las calorías correctas, significa que han estado en un peso saludable por lo menos 1 año. Si durante ese año hubo por ahí algún desbalance, significa que algo sucedió. Pero ¿cómo se manifiestan los desbalances de estoy comiendo de más o estoy comiendo de menos? Muy simple y ustedes lo saben. Se manifiestan como un bajo peso, porque estoy comiendo de menos, o se manifiestan como un sobrepeso u obesidad cuando estoy ingiriendo calorías de más. Hasta que me encuentro en un peso saludable es cuando yo puedo decir que estoy ingiriendo las calorías adecuadas. Yo entiendo que actualmente se ha perdido muchísimo la noción tanto de qué, cuánto y cuándo comer, y por eso es que existe la profesión que estudié. Si todos supiéramos y tuviéramos esa noción, pues eso sería una carrera francamente un poco inútil, o que a lo mejor se dedicaría a las enfermedades crónicas o que requieren algún abordaje nutricional especial. Pero dado que muchos han perdido esa noción, a veces también existen tablas que nos guían un poquito, son generales y nos pueden ir guiando más o menos de un adulto más o menos cuánto necesita. En términos generales, adultos como los que yo estoy viendo aquí, como yo, pues la mayoría, todos andamos alrededor de las 1.500, 1.600 calorías. Y los patrones de consumo actual nos hablan que ingerimos alrededor de 2.500 a 3.000 calorías al día. Entonces, es evidente por qué tenemos un problema de sobrepeso y obesidad. Ahora, cuando pasamos a la pregunta de cuándo comer, o sea, ya identificamos qué, ya identificamos cuánto. Ahorita igual al final les voy a mostrar unas herramientas que nos pueden ayudar a saber ese cuánto y ese qué. Yo quisiera preguntarles, alce la mano, ¿quién considera que para que yo tenga una alimentación saludable debo ingerir 5 comidas al día? Bájenlas. ¿Quién cree que no es necesario para lograr cumplir una alimentación saludable? O sea, todos creemos que hacer 5 comidas al día es lo más saludable. Tomar un alimento ligero, ¿sí? No calórico en exceso, y esa es lo que vendrían siendo 2 alimentos extras, ¿sí? Exactamente. Es por eso que es una confusión y yo creo que se tiene que aclarar mucho, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Es necesario hacer esas 3 comidas fuertes y esas 2 pequeñas colaciones? Yo creo que eso depende mucho de la persona. Cuál es la finalidad y qué en un momento dado, inclusive sus posibilidades, tanto de tiempo, de economía, de accesibilidad para hacerlo, ¿sí? Sí hay en mi punto de vista, sí es importante porque eso también evita que las personas lleguemos a las comidas principales con un hambre mayor, ¿sí? Y consumamos más alimentos calóricos. Si tú tienes un alimento intermedio, eso te permite que tu hambre sea menor y puedas alimentarte mejor. A mí en lo particular, perfecto, para mí sería algo ideal. Perfecto. Claro. Ahí viene otra pregunta. Una vez que a lo mejor tenemos esta información, ¿quiénes realmente lo hacen? Alza la mano, ¿quién hace sus 5 comidas al día? Muy bien. Fíjense, contestar esta respuesta nuevamente vuelve a ser polémico, porque ustedes se van a encontrar con varios nutriólogos también que les van a decir que
eso es lo forzoso y eso es lo ideal y eso es lo más saludable. Y yo les voy a decir que yo estoy en contra de eso. Les voy a explicar por qué. Los tiempos de comida también tienen que estar acomodados y determinados por las necesidades individuales de cada persona, nuevamente. ¿Cómo le pido a una persona que forzosamente entre el desayuno y la comida me haga una colación si a lo mejor es un profesor que en su dinámica de trabajo laboral no se le permite hacer eso? Entonces, ¿qué? ¿Ya él ya no come saludablemente por eso? Y también tampoco es tan rígido y pueden adaptarse dependiendo a lo que esa persona en específico necesita. Lo que es indiscutible, lo que en eso sí no hay más, es que forzosamente al menos se requieren 3. Eso sí, ¿por qué? Y 3 de manera espaciada, o sea, que tengan un tiempo de horas entre cada uno de ellos más o menos constante. ¿Por qué? Aquí entra un concepto que seguramente ustedes lo han escuchado, que es el término del ayuno. Los ayunos no tienen idea cómo perjudican al cuerpo. Un cuerpo con obesidad, un cuerpo saludable, un cuerpo bajo peso, lo que ustedes quieran, los ayunos siempre hacen ahí un papelito en el metabolismo. Para que ustedes lo entiendan de manera muy simple, ¿cómo funciona? Nuestros cuerpos desde siempre, desde que el hombre es hombre, han funcionado de manera ahorradora. ¿Qué quiere decir? El cuerpo siempre va a querer almacenar energía, porque él no sabe cuándo uno le va a dar de comer. Si yo no establezco horarios de comida, y eso normalmente en personas que tienen un caos en la vida, por lo que primero a veces uno debe comenzar es por, bueno, vamos a revisar tu dinámica del día, tu dinámica de actividad, y de ahí vamos a elegir cómo podemos ajustar horarios fijos en tu alimentación. Porque un cuerpo que no come a sus horas, el cuerpo lo interpreta así, dice, pues no, ¿quién sabe a qué hora me va a dar de comer? Como yo no sé si me va a dar de comer en 1, en 2, en 5 o hasta mañana, cuando él coma, lo que coma, voy a tratar de almacenarlo. Y yo muchas veces en la consulta es un problema muy recurrente de no sé por qué estoy subiendo de peso si yo nada más estoy comiendo, ya suprimí el desayuno, ya suprimí la cena, solo estoy haciendo una comida al día y sigo subiendo de peso. La razón es esa, al cuerpo lo estresa el ayuno y cuando el cuerpo está estresado, nos demos cuenta o no, segrega una hormonita que se llama cortisol. Y el cortisol es una hormonita que le encanta hacernos aumentar de peso, que cuando comamos el metabolismo trabaje de manera más lenta y por lo tanto no demos tiempo a que se absorban los nutrientes y que invariablemente se tengan que almacenar como grasa. Entonces, de ahí viene la importancia de que sí tengamos de pérdida los 3 que ya conocemos de base, el desayuno, la comida y la cena, cada uno con su importancia diferente. Por ejemplo, seguramente hemos escuchado, no mandes nunca a los niños sin desayunar, y parece que los adultos lo hacemos de manera religiosa con los niños, pero en nosotros lo dejamos de aplicar. Y no, también en nosotros es bien importante romper con el ayuno que traemos de la noche. Si bien nos va, ya dormimos 8 horas y son 8 horas en las que no ingerimos alimento. Está bien que no hicimos actividad, pero seguramente por ahí de la mitad de la noche el cuerpo se terminó lo que estaba circulando de energía en el cuerpo y va a tener que echar mano de la grasa. No se emocionen, tampoco es que vamos a perder 1 kilo en la noche. Es muy poquita la proporción que se pierde. Para que ustedes más o menos se den una idea, piensen en 1 kilo de grasa pura. Ocupa más o menos este espacio. 1 kilo de grasa del cuerpo. Ahí dentro de ese kilogramo de grasa hay 9,000 calorías. Entonces, para que yo me deshaga de ese kilo de grasa, necesito irme para atrás 9,000 calorías. Entonces, evidentemente, en una noche no lo voy a lograr. Si yo les estoy hablando que el requerimiento de una persona anda por ahí de las 1,600, ya viéndonos muy exagerados en las 2,000, ¿cuántos días me va a llevar deshacerme de ese kilogramo de grasa? Varios. Entonces, por eso yo les decía, en la noche no sucede tanto eso. Pero lo que sí es que se echa a andar ese mecanismo y si yo me levanto y le empiezo a exigir al cuerpo que realice actividades, no es que el cuerpo va a seguir, uy, sí, utilizando mucha grasa, no. Se estresa, segrega cortisol y entonces se echan a andar todos los mecanismos energéticos, entre ellos el que va y agarra la proteína como fuente de energía. Un cuerpo saludable y bien alimentado nunca debiera utilizar la proteína como fuente de energía. Entonces, ustedes dirán, pero yo he visto a mi amiga que deja de comer y se pone así.
Sí, pero obsérvenla bien y se van a dar cuenta que no hay masa muscular. Nada. Y eso, bueno, en la adolescencia, cuando somos mujeres, pues más o menos de una edad joven, no es mayor problema. Pero cuando ya nos estamos acercando hacia la menopausia, sobre todo en las mujeres y los hombres también a la andropausia, eso, créanme, se vuelve un gran problema. La falta de masa muscular nos pone en riesgo de un montón de enfermedades. Entonces, esto se complica un poquito más. La comida, pues porque es el empujón de energía que nos va a dar para seguir nuestro resto del día. Y la cena debiera ser ligera. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Una cena que ya podemos aprovecharla como un momento ideal para llenarnos de vitaminas, de minerales, echando mano de las verduras, pero ya no tanto de los alimentos que sabemos y que vimos que nos brindan energía, porque ya sabemos que nos vamos a ir a dormir y prácticamente no la vamos a utilizar. Entonces, aquí viene otro factor importante porque la gente sube de peso, porque sus cenas son demasiado abundantes en energía que ya no vamos a utilizar y que el cuerpo va a ir a guardar como grasa. Ahora, la inclusión de colaciones ya mencionábamos, sí o no. Normalmente nos dicen, mete una entre el desayuno y la comida, mete otra entre la comida y la cena y ahí tienes las 5 comidas. Pero como su nombre lo dice, ¿y cómo te llamas? Beatriz. Tocaya. Como Beatriz mencionaba, no son comidas como solemos imaginarlas, sino se le denominan colaciones, porque tienen que ser pequeñas comidas. Aquí les tengo algunos ejemplos que nos ayuden cuando nuestro metabolismo a lo mejor no está llegando bien al siguiente tiempo de comida. ¿Para qué le incluirían colaciones a una persona que te dice que entre el desayuno y la comida y la cena no tiene hambre? ¿Para qué se las meterías forzosamente? Y si está en un peso saludable y su alimentación siempre ha sido de 3 comidas, ¿como para qué incluírselas? Yo, la verdad, no le veo sentido. Ahora, las colaciones, calóricamente hablando, tienen que ser pequeñas si pensamos que las vamos a incluir. Y podrían ser no solo 2, sino hay personas que incluso pueden ser 3, e incluso hay personas, hablando por ejemplo de deportistas, que incluso son 7 u 8. O sea, están haciendo hasta 8 comidas al día. Una colación es básicamente medio sándwich o 2 tazas de palomitas si lo quieren ver, o un vasito de yogurt, o una manzana y algunas semillitas como almendras. Esos son como ejemplos. Y si han visto, hay personas que interpretan la colación como la torta de tamal más el atole. Pues no, ahí la colación, en lugar de estarnos ayudando, nos está haciendo que metamos más calorías a lo largo del día. Fíjate que es complicado, porque las personas que trabajan de noche tienen todo en contra para subir de peso, porque el metabolismo no está funcionando como debiera, porque ahí tiene que ver con un montón de secreción de hormonas que cuando no debieran estar activas, están activas, nos complica mucho el proceso. Si el trabajo durante la noche no es muy demandante en el sentido físico, o sea, a lo mejor solo estar en estado de alerta, lo ideal es que la noche transcurra con pequeñas colaciones, a lo mejor 1 o 2, y llegar al desayuno de manera normal, y a lo mejor quitarlas el resto del día. Depende de cómo, es un caso muy particular, y darle respuesta es un poquito complicado, pero más o menos va por ahí. ¿Okay? Y ahora, ¿en quiénes sí usamos colaciones y en quiénes nos ayudan? Normalmente, como lo decía Beatriz, en personas que tienen sobrepeso u obesidad y que están llegando a los tiempos de comida con un hambre tan voraz que terminan comiendo todo. Yo siempre les recomiendo, si ustedes identifican que están llegando a la comida o que están llegando a la cena, pero como si se quisieran comer la vaca entera, muy probablemente necesitan meter una colación, porque cuando tenemos hambre, comemos demasiado rápido. Y ojo, cuando nosotros comemos, cuando damos el primer bocado y masticamos, recién ahí se manda una señal al cerebro donde le decimos, hey cerebro, ya empezamos a comer. Y más o menos el cerebro se tarda como en 20 minutos en mandar la sensación de saciedad. Entonces, si yo comí súper rápido, aunque haya comido mucho, mi cuerpo va a seguir queriendo comer y comer y comer. Hagan la prueba, mastiquen despacio y se van a dar cuenta que si le dan ese tiempo a su organismo, normalmente van a quedar satisfechos con menos comida. Ya para finalizar, yo quisiera compartirles unas herramientas que nos ayudan como un poquito a tener esta orientación.
Ya les había yo platicado del plato que existía del bien comer, que básicamente nos sirve si queremos tener simplicidad en los grupos de alimentos. Está hecho a manera del semáforo, que ya conocemos. Verde significa adelante, lo que quieras. Si se dan cuenta, frutas y verduras están en el verde. Cereales está en amarillo, que es con moderación, precaución. Y la parte roja está como alerta roja, o sea, nos diría que de ese grupo habría que comer poquito. Este plato tiene muchas limitantes. Ahorita les voy a decir cuáles puede ayudar de manera más práctica a implementar en la vida diaria. Está el método de la palma de la mano, que nos ayuda al cuánto comer, que nos dice lo que te quepa en la mano lo puedes utilizar como si fuera tu porción de fruta. Entonces ahí, ojo con esos cócteles gigantes que luego piden como de este tamaño y que encima llevan chantilly y granola. No se engañen, no están comiendo saludable. También nos dice que las 2 palmas juntas, lo que te quepa en ambas palmas sería tu porción de verduras. Que lo que te quepa en la palma de la mano, sin contar los dedos, sería tu porción de alimentos de origen animal, o sea, la que tiene proteína. El puño cerrado sería lo que consumes, lo que deberías consumir de cereal. Entonces, contrástenlo con el arroz que les sirven en la comida corrida, que es como 3 o 4 veces más. Y la punta de tu dedo debería ser la grasa que utilizas en cada tiempo de comida. O sea, brinda bastante orientación y nos va dando una idea, sobre todo cuando comemos fuera de casa. Y por último, es este plato que a mí me gusta, que se le llama el método del plato ideal, que es una muy buena herramienta de orientación alimentaria para las personas que van iniciando y que han perdido por completo la noción de cuánto comer. Y que nos dice, toma un plato estándar, y yo les puse a propósito los 22 centímetros para que no me agarren el plato de la fonda de este tamaño, y dicen, divídelo a la mitad van a ser verduras, y los otros 2 cuartitos que te restan, un cuartito vas a colocar los alimentos que te dan proteína, los alimentos de origen animal, y en el otro cuartito vas a colocar cereales o leguminosas. Pero ya vimos el método de la palma, entonces encima iría más o menos esto, no lo vayan a poner hasta acá. Pues creo que es todo. Las dudas las vamos a dejar para después, ¿verdad? Sí, claro.